El mundo de las matemáticas. Los topógrafos miden puntos, líneas y posiciones en la superficie de la Tierra. Es un trabajo importante y además requiere de gran exactitud. Los límites entre propiedades, estados y aún países son establecidos por topógrafos. Y topografía precisa es necesaria cuando construimos edificios o caminos. Estos investigadores están midiendo la Tierra para un futuro desarrollo habitacional. ¿Pero qué pasa con terrenos más accidentados? ¿Cómo medirían los investigadores, digamos, la altura de una montaña? Monte Everest en los límites de Nepal y el Tíbet. En 1953, Edmund Hillary y el Sherpa Tenzin escalaron su pico de 29,000 pies. Al igual que todos los demás, ellos creyeron que habían conquistado la montaña más alta del mundo. 34 años más tarde, su triunfo se puso en duda. Una nueva expedición americana a las montañas Karakoram, al noroeste del Himalaya, pareció haber encontrado una montaña más alta que el Everest. Su nombre, K2. ¿Picos gemelos? ¿Cómo pudieron hacer tal descubrimiento cuando los topógrafos ya habían medido estos picos hacía 100 años? Para averiguar esto, debemos regresarnos al primer estudio de medición realizado en la India, conocido como la Gran Arca. Antes de que los investigadores pudieran encontrar la altura de una montaña, primero debían localizar su posición exacta. Ellos hicieron esto usando un sistema de triángulos gigantes para medir la longitud completa del subcontinente hindú. El primer lado del primer triángulo es llamado base. Este debía ser medido con gran exactitud. Al final de la base, fueron erigidas torres muy altas. Una tercera torre fue construida a muchas millas de distancia. Un instrumento llamado teodolito fue posicionado en la punta de cada torre. Fue usada para medir los ángulos entre las torres. Cuando estamos viendo dos ángulos de un triángulo y la longitud de su base, podemos calcular la longitud de los lados restantes. Uno de estos lados puede servir como base para el siguiente triángulo. Este proceso es repetido varias veces y se le conoce como serie de triangulación. Conociendo dos ángulos de un triángulo y la longitud de su base, ¿cómo podemos conocer la longitud de los otros dos lados? Los estudios de triangulación permitieron a los topógrafos fijar su posición en el Dehradún, en los pies del monte Everest, con gran precisión. El siguiente paso fue determinar la altura del Dehradún sobre el nivel del mar. Para hacer esto fue necesario usar un proceso diferente. Los topógrafos tuvieron que empezar en la línea costera y moverse tierra adentro, midiendo los cambios en la elevación que iban encontrando. El método es llamado nivelación. Una marca es colocada al nivel del mar. Una segunda marca es colocada a una corta distancia. Observando cada marca desde un nivel medio, se mide la diferencia de elevación entre ambas marcas. La primera marca y el nivel intermedio se mueven hacia adelante. A pesar de ser muy exacto, el nivel medio es poco práctico en desniveles y terrenos montañosos. Aquí debe usarse otra técnica: medir el ángulo vertical a un punto distante del pico, y así podrá calcularse la altura de la montaña. ¿Puede ver algún problema con este método? En noviembre de 1849, un joven investigador, el capitán James Nicholson, probó su teodolito en el Everest y descubrió la medida de altitud del monte Everest. 137 años después, en 1986, una expedición americana instaló una escala que entonces se creyó representaba a la montaña más alta del mundo, el K2. Ellos decidieron llevar equipo de investigación moderno para tratar de definir con precisión la altura del pico.
El equipo usó señales de radio de un equipo de posición global de satélites, o PGS. Varios satélites orbitan la Tierra con PGS. Su posición en el espacio puede conocerse en cualquier momento con mucha precisión. Los satélites transmiten señales de tiempo muy exactas hacia la Tierra. Los receptores en el suelo miden el tiempo que tardó la señal en llegar a ellos. Un simple cálculo de la distancia igualado con la velocidad y multiplicado por el tiempo nos dice a qué distancia se encuentra el receptor del satélite arriba. Usando varios satélites, podemos determinar la posición exacta en el piso. Usando este método, el sorprendente resultado fue que el K2 podría ser unos 247 metros más alto de lo que se pensó. Esto significaba que el K2 podría ser más alto que el Monte Everest. Esto tuvo que ser verificado, así que una nueva expedición se llevó a cabo para realizar una medición adecuada midiendo ambas montañas con el mismo método, una combinación del PGS y la triangulación. Los receptores del PGS fueron colocados a los pies del Everest. Usando varios satélites simultáneamente, se tardaron varios días para obtener la posición y elevación exacta. El equipo usó teodolitos de peso ligero para triangular el pico desde la localización que detectaron los receptores. Con la altura precisa conocida del Everest, el siguiente paso fue medir el K2. El grupo partió hacia la Concordia, el primer punto donde se tenía información sobre el K2. Se realizaron de nuevo mediciones con PGS y con triangulación para determinar la altitud exacta del pico del K2. Los resultados fueron precisos. El estudio de 1849 hecho en la India fue correcto y la lectura de los satélites fue errónea. El Everest rebasó al K2 por unos 260 metros. ¿Cuál fue el error de la nueva tecnología? En 1986, la tecnología del PGS apenas comenzaba y probablemente no había suficientes satélites. Actualmente, con más satélites en órbita, las mediciones están más acordes con la realidad. ¿Qué pasará en el futuro? Innovaciones recientes en mapas de tercera dimensión significan que ya no habrá que imaginar cómo se vería el Everest. Se puede ver ya en pantalla. La computadora crea una imagen aparentemente sólida. Es el siguiente paso en tecnología de mapas. ¿Cómo podría medir con exactitud la altura de su escuela?